Bueno, gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy estamos acá en un nuevo spot, estamos en la casita de Juan, con un poco de frío, está bastante fresco, ya se vino el invierno. Y bueno, vamos a arrancar el video. El video de hoy, gente, va a tratar de lo que es la masculinidad, que es un tema que vengo hablando mucho en lo que es mi Instagram, que de paso me pueden ir a seguir, soy.Matías Ezequiel. Y es un tema que la verdad me gusta mucho. Creo que hoy en día hay un hombre que está muy feminizado. Ya lo he hablado acá con ustedes en otros videos. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de por qué se feminizó, cómo el sistema nos duerme. Vamos a hablar de cómo crear un hombre más masculino, cómo elevar nuestra masculinidad. Vamos a hablar también de la mujer un poco, de que hoy en día está masculinizada, a mi punto de ver. Y vamos a establecer una charla, básicamente. Vamos a ir hablando un poco de eso. Lo vamos a hablar hoy y probablemente mañana o en estos días también traigamos un videito hablando con una amiga, una colega también que se dedica a todo esto del desarrollo personal y demás, que la tiene muy clara con la energía femenina, así que nada, va a estar bueno porque vamos a tener un punto de vista femenino, que es importante para nosotros los hombres entender a este hermoso espécimen que son las mujeres. Así que nada, quiero arrancar por el hecho de cuando el hombre se volvió femenino, o me gustaría también decirlo, nos volvieron de alguna manera, porque si bien tenemos responsabilidad, porque nosotros lo permitimos, pero creo que se remonta a la época de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí arrancó algo importante, un movimiento importante, que fue en esa época, la verdad no me acuerdo bien los años, pero imagínense que el 80, no sé si el 80, quizás es mucho decir, pero bueno, me imagino que un 50% de los hombres estaban involucrados en la guerra y eso llevó a que el hombre primero sufra un montón de traumas, sufra un montón de situaciones que le generaron un montón de heridas. Imagínense ver a sus amigos morir, ver a colegas morir, sufrir heridas de bala, no tener cómo higienizarse, pasar frío, pasar hambre, bueno, todo lo que conlleva una guerra que gracias a Dios no lo conocemos nosotros, o al menos yo no lo conozco, y agradezco por eso. Imaginen ese hombre, cómo se reinsertó en la sociedad después de esa Segunda Guerra Mundial, cómo volvió a su hogar. Y yo creo que volvió un hombre bastante golpeado, un hombre súper cerrado, súper cuadrado, heridas no sanadas, con traumas, imagínense. Y volvió a su casa donde la mujer empezó a ocupar un rol mucho más masculino, porque imagínense que no estaba el hombre, entonces tenía que no solamente ser la que sostenía el hogar, la que sostenía a los niños, que daba amor, que sostenía todo, sino que también pasó a ocupar el rol de proveer y rebuscárselas por su propia cuenta. Entonces, cuando el hombre se reinsertó en la sociedad, se encontró con que las mujeres se habían masculinizados y yo creo que empezó a imponerse a la fuerza y todos estos traumas, esto estoy hablando de mi teoría, ¿no? Después veremos si fue así o no, pero yo creo que tiene que ver y tiene un buen punto esta teoría porque es bastante lógico si nos ponemos a pensarlo en profundidad. Bueno, el hombre se reinserta y yo creo que con todos esos traumas, todas esas heridas, empezó a generar una masculinidad tóxica, una masculinidad que se impuso, y ahí surge un gran machismo en el cual empezó a ser un hombre violento, un hombre que no tenía trabajado su mundo interior, un hombre inseguro, un hombre que imponía sus decisiones por la fuerza. Y esto a la mujer yo creo que le dolió mucho, le impactó y, y empezó un movimiento para juzgar a este tipo de hombre, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es el inicio del comienzo de una masculinidad machista, de un hombre machista que ocupó ese lugar. Y bueno, luego la mujer se cansó en los últimos, no sé, 20 años, entiendo. Sí, en los últimos 20 años, en los comienzos del 2000, empezó a aparecer una mujer
mucho más masculinas, empezaron todos estos movimientos contra el machismo y, y eso fue un switch para el hombre en el cual pasó de ser como aceptado, o no sé si la palabra es aceptado, pero pasó de ser un hombre masculino, que era el hombre fuerte, cuadrado y duro, a ser juzgado por todo el mundo y empezó a reprimirse ese hombre. En vez de transformarse, empezó a reprimirse, 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 y el hombre nuevo que empezó a surgir, que empezó a renacer, yo creo que empezó a ser un hombre con miedo a ser ese hombre machista, ese hombre que se imponía ante la fuerza y demás, y empezó a crearse un hombre femenino, que es el que estamos viendo hoy en día. Paréntesis entre todo esto, es lo que el sistema quería al final. Quería un hombre desconectado de su poder, que si bien no banco ese hombre machista, ese hombre que se imponía por la fuerza, porque no tiene sentido, no aportaba ningún tipo de valor, pero tampoco banco una mujer masculinizada, porque esa mujer masculinizada está desconectada de su poder, como ese hombre duro, rígido, también estaba desconectado de su poder, porque no solamente era, o sea, literalmente solamente ocupaba su energía masculina y se olvidaba de su energía femenina, que si bien tenemos las dos, tanto hombres como mujeres tenemos energía masculina y energía femenina. Desde mi punto de vista, un hombre le debe predominar su energía masculina, porque es su energía base y es lo que lo va a conectar con Dios, entender eso. Al igual que la mujer, yo creo que en una mujer bien parada que ocupa su lugar, tiene que predominar su energía femenina sobre su energía masculina. Después, obvio, habrá hombres con más energía masculina que femenina, con mucho más, con porcentajes de 80-20, 70-30 y demás, irán variando, pero siempre con un porcentaje mayor de masculinidad en los hombres y un porcentaje mayor de feminidad, de energía femenina en las mujeres. Entonces, dicho esto, es lo que quería el sistema. ¿Por qué? Porque quería una mujer desconectada de su poder, que sea más masculina que femenina, y un hombre más femenino que masculino. Porque de esa manera desconectaron a toda la sociedad de su poder creador, desconectaron a toda la sociedad de poder conectar con Dios, y un hombre femenino, lamentablemente, pierde mucho valor, pierde mucho valor. Hay cosas que como hombres necesitamos ser masculinos. La toma de decisiones, la seguridad, la protección, el proveer, el accionar, son todas tareas que debe llevar a cabo un hombre. La capacidad de resolver problemas, son todas capacidades y aptitudes que debe tener un hombre. De pronto empezó a ser un hombre inseguro, que duda de sí mismo, un hombre frágil, sin músculo, sin testosterona, que, que tiene miedo de sí mismo, que le da vergüenza a su cuerpo, un hombre literalmente femenino. Y por el contrario, una mujer masculina que empezó a tomar decisiones, que empezó a ser líderes de negocios, que empezó a proveer, y no digo que eso esté mal, todo lo contrario, está buenísimo una mujer que emprenda, que sea proveedora y demás, pero tiene que entender su lugar dentro de la casa y dentro del hogar, y saber ocupar su lugar tanto en la casa como en la relación, darle los lugares que le corresponden al hombre, la toma de decisiones y demás es parte del hombre, y la mujer guía. La mujer está conectada con Dios más que el hombre. La mujer es un ser más divino que el hombre, siento yo, por algo dan vida, ¿no? Tipo literal, están conectadas de otra manera que nosotros no lo hacemos. Por lo tanto, creo que la mujer es más sabia en ese aspecto, tiene más conexión con Dios y nos va a guiar a través de mecanismos que nosotros los hombres creo que no entendemos y nos van a hacer creer que estamos tomando las decisiones, pero al final nos están guiando, nos están acompañando, nos están sosteniendo. Entonces, el sistema con todos estos movimientos que les vengo compartiendo, chochos, chocho, 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 una mujer desconectada, un hombre desconectado. ¿Y por qué hago este video? ¿Y por qué hablo de la masculinidad? ¿Y por qué me tomo este trabajo? Porque en todo lo que he aprendido el desarrollo personal es que tengo que construir mi energía masculina de una manera que sea sana, de una manera que envuelva estas dos energías, que tenga predominante mi energía masculina, pero que también tenga mi energía femenina alineada y poder entender mi lugar, entender cuál es mi lugar en una relación, cómo tampoco ser rígido y tampoco ser un macho pecho peludo, como me gusta decir, pero tampoco ser una nena, sino más bien un hombre, entender mi mundo interior, entender mis emociones con la energía femenina, tener la capacidad de encontrar momentos para mostrarme vulnerable y,
Y sí, tenemos que mostrarnos vulnerables. Ya no es más el hecho de los hombres no lloran. Los hombres sí lloramos. El tema es que tenemos que saber cuándo hacerlo y con quién hacerlo y en qué espacios hacerlos. No es, sí, tengo que mostrarme vulnerable, le cuento a todo el mundo mis problemas, lloro todos los días, soy una nena. No, encuentro los momentos para hacerlos. Hay hombres que lo hacen corriendo, hay hombres que lo hacen en la misma acción. A mí me pasa mucho eso, generalmente lo hago cuando estoy solo. Yo encuentro mi seguridad conmigo mismo, no necesito estar mostrándome vulnerable con otras personas. Con mis parejas también me pasa, me ha pasado mucho. Cuando he estado en pareja, en mi pareja también encuentro vulnerabilidad, pero no todos los días. Es como realmente como estoy sobrepasado y bueno, le digo a mi pareja, che, estoy sobrepasado, confía en mí que lo voy a resolver y le comunico eso, que estoy sobrepasado y bueno, de pronto si necesito mostrarme vulnerable porque necesito descargar, lo hago, pero trato de ser yo mismo mi lugar seguro. Y la mujer, no voy a hablar mucho de ese tema porque no soy mujer, pero bueno, como les estaba diciendo, para esto es este video, para que entendamos que hoy tenemos que construir entre todos. No es que yo tengo la verdad, ni mucho menos, todo lo contrario. Hago este video para exponerme acá, para aprender cada día un poquito más, para poner en palabras lo que sé, para compartir lo que puede llegar a servirte y que entre todos vayamos creando una masculinidad mucho más sana, mucho más alineada, que respete a las mujeres, pero también se haga valer como hombre. ¿Se entiende? Así que bueno, gente, eso es todo por hoy. Es un videíto explícito sobre la masculinidad y las energías masculina y femenina para que vayamos entrando en contexto. El canal va a tener mucho de este contenido porque es un mensaje que recibo realmente de mis guías, que tengo que compartir esto, no solamente para construir mi energía masculina, sino para que más hombres lleguen a este conocimiento y para que más hombres entiendan que estamos feminizados, que hay muchos hombres femeninos y que tenemos que empezar a reconstruir nuestra energía masculina. Porque un mundo sin energía masculina, no sé qué puede llegar a pasar, gente. No sé qué puede llegar a pasar, pero los hombres somos súper necesarios, como las mujeres también lo son. Así que hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dejen un me gusta, síganme y nos vemos en el próximo. Acá el lobo.